Fuimos ayer. Hoy. Hoy sí tenían cafecito y agua. No venimos a desayunar al cabala. El pan sí es nuestro. Al menos. Bueno, desayunamos y a darle con toda la fe. La decisión de ir hacia el Esequibo y la época del año en la que estamos hacen que debamos apurarnos para llegar antes de la temporada de lluvias para recorrer la Rupununi, una ruta de más de 400 kilómetros de tierra. Así que el tramo del estado Bolívar que ya hicimos en bicicleta al ingresar hace unos meses, lo recorremos con ayuda de vehículos para avanzar más rápido y llegar antes de que lo hagan las lluvias. Ya mañana diferente. Gracias, Rubén, por recibirnos de vuelta. Acá estamos con Rubén. Listo. ¿Sabes cómo llegamos. Estamos a la orden. Ya. ¿Ah, Rubén? Sí, que se metió en la caja, le No solo no nos fuimos porque está lloviendo. Hacía mucho que no llovía por estos lados, así que el agua bienvenida. Espero que no se nos acerque la temporada de lluvia ya, sino porque también estamos muy cansados, nos cansa más esto de hacer dedo, cargar las bicis, cuidarlas, que no se caigan, que pedalear. Así que aprovechamos la invitación de Rubén de quedarnos un día. Entonces acá estamos, descansando, pasándola bien, otra vez con Rubén y su familia. Y bueno, mañana tempranito madrugaremos para seguir con la cola hasta Santa Elena. Mientras tanto, disfrutar de este domingo de lluvias y de unos buenos tereres, pues si bien llueve, sigue haciendo calor. Acá hay alguien, si hay alguien que está adicto al tereré. Acá tenemos dos adictos al tereré, sí. Ahí sí. Así que un llamado a la solidaridad a los que vengan de Argentina. Que traigan, por favor, un kilo de hierba cada uno. yerba mate y por las dudas bombilla también traigan, que siempre es útil guardar más. Ahí está, espectacular. Ahí. Cuidado. Sí, encima que está con... Ay,
Una vez más pasamos por la Gran Sabana, este lugar que fue nuestro primer objetivo en Venezuela y que ahora volvemos a recorrer en otra modalidad y mucho más rápido, mientras procuramos guardar esas imágenes en nuestras memorias hasta la próxima vez que podamos volver. Ayer llegamos bastante cansados de Santa Elena, un lugar al cual ya habíamos pasado. De hecho, volvimos al mismo lugar donde nos recibieron, en lo de Jerónimo. Y hoy ya a la mañana tuvimos que arrancar con todos los preparativos, digo yo, para nuestra ida hacia Brasil de nuevo, para ahí tomar el camino hacia Guyana. Y aprovechamos que acá muchas cosas, muchos de los alimentos vienen de Brasil, por ahí otros vienen de otros lugares. Y hay algunas cosas en particular que son más baratas, como la lenteja y la avena. Dos cosas que, bueno, lentejas sí consumimos mucho, avena tenemos que empezar a consumir más, así que vamos a cargar ya bastante, varios kilos de camino a lo que es Guyana. Así que hoy ya vamos a terminar de organizarnos acá y mañana ya seguimos camino. Tenemos que hacer unos 200 kilómetros repetidos hasta Boavista, donde vamos a llegar de nuevo a lo de Yani, donde habíamos estado. La verdad que esto de cargar las bicis arriba de algo, aunque tengamos que volver a hacer una parte repetida, preferimos que sea así, pedaleando, porque no es para nosotros, las bicis sufren mucho, la espera no nos gusta, así que bueno, preparándonos para seguir ahora sí hacia el sur. Hoy va a ser un día tranquilo, de descanso, al menos alejados de las bicis, pero no fue así. Resulta que cuando me puse a lavar la ropa, entre las cosas que había que lavar eran los guantes. Los busqué, no los encontré. Y bueno, pensando, el último lugar donde me los vi puestos fue en el camión de Reni. Entonces, el único contacto que teníamos con él, bueno, la única referencia era el nombre. Lo buscamos por el Facebook, siempre para encontrar personas es el primero. Lo encontramos, le escribimos y efectivamente los guantes estaban ahí. Él también estaba buscando cómo contactarse con nosotros. Afortunadamente todavía no regresó a Upata, se encuentra esperando a ser cargado. Y ante el ofrecimiento de él de llevarnos los guantes a donde estamos, dije no, ¿cómo puede ser? Yo voy a ir a buscarlos, así que acá estoy en bicicleta a 7 kilómetros de Santa Elena a recuperar mis guantes que creía perdidos. Ya estamos cerquita, está por cargar acá en la comunidad Camaigua. Aquí sí le he hecho agua. Ven. Mira. Ve cómo está todo. Pero tengo que acostumbrarla también al clima, ¿entiendes? No al aire acondicionado de... Bueno, ya. Y lavado, ya recuperé los guantes. Gracias, Reni. Gracias, hermano. Vale, hermano. Muchas gracias de corazón. Vale. Buen regreso a Upata y saludos a la familia. Amén. Yo me voy contento con los guantes, ya no voy a tener más pegamento acá y están lavados, así que volvemos.
kilómetros por Venezuela. Ya estamos llegando a la frontera. Esto normalmente lo hacemos cuando entramos a un país. En el caso de Venezuela lo estamos haciendo una vez que salimos. Gracias, Venezuela. Y acá dejamos la banderita junto a la de Brasil. Ahí está, finalmente pegamos la banderita de Venezuela. Después de 2 meses nos despedimos de Venezuela, este país que tanto nos ha dado. La verdad que primeramente iban a ser 15 días, se terminó extendiendo, y cuando decidimos eso teníamos bastantes dudas acerca de cómo iba a ser nuestro recorrido, porque un poco por comentarios o por las cosas que uno ve en las noticias, por ahí teníamos algunas inseguridades. Hay una realidad, económicamente el país no está bien en este momento, también hay una situación política un tanto complicada. En algunas ciudades hemos visto problemas con los servicios públicos, pero bueno, todo eso no quita de que sea un país maravilloso, con muchísimos lugares para conocer y fundamentalmente con gente preciosa, hermosa, súper agradecidos con cada uno de ellos. Y por ahí un tema del que se habla mucho, muchos nos han consultado por las redes sociales, es sobre la seguridad o inseguridad en el país. La verdad que nosotros como viajeros no hemos sufrido ningún tipo de inseguridad, tampoco la hemos percibido. De que la hay, seguramente la hay, pero en los mismos niveles que hay en cualquier lado, mayormente en las ciudades grandes, algo que, bueno, lamentablemente se ha normalizado, pero para mí, en cuanto a viajar, a conocer el país, es un país seguro como cualquiera, un país con gente preciosa. Quedamos encantados con los venezolanos. Es un país rico en todo sentido y como todos los venezolanos confiamos que esto va a mejorar, tiene con qué, tiene mucho potencial. Así que arriba, amigos venezolanos, gracias de corazón por todo. Esta vez recorrimos Oriente, pero ya estamos viendo que en algún momento vamos a volver y recorrer todo el tiempo que nos den acá, en lo posible todo el país. Gracias y nos vemos en unos años. Gracias, venezolanos, gracias, Venezuela. Es imposible pasar por el lado brasileño de esta frontera sin percibir una larga fila de venezolanos entrando, algunos solo para hacer recados de un día y muchos otros en el marco de la Operación Acogida, un programa establecido por el gobierno federal de Brasil para dar una respuesta humanitaria a la gran masa de venezolanos que ha decidido migrar con el objetivo de instalarse en el país vecino. De la Policía Federal de Brasil. Ya en Brasil, ya sellamos el pasaporte, todo bastante rápido. Y ahora camino a Boavista, 230 kilómetros.
Cuando vinimos lo hicimos en 3 días, ahora lo queremos hacer en 2. Ahora tenemos mayormente bajada en gran parte. Bajando la sierra de Pacaraima. Entonces tenemos cierta ventaja, nos quedan todavía hacer 110 kilómetros. Largo, pero confiamos que este largo descenso nos va a ayudar. Y mañana ya en el plano vamos a estar llegando a esta ciudad, a Boavista. Me animo a decir que la gran mayoría está de acuerdo conmigo cuando digo que cuando se abre un paquete de café, más nosotros que venimos cargando hace tiempo café de Caripe, que es riquísimo, es algo tan placentero, más allá de que te guste o no tomar café. Pero bueno, en esto no creo que todo el mundo concuerde. También sucede lo mismo cuando un buen sándwich de mortadela sale de su envoltorio y ese aroma llega. Es increíble. Y hacía tanto que no comíamos mortadela. Mortadela de pollo. No importa, es mortadela. Sabe rico. Un aroma sabor. riquísimo. Creo que uno de los mejores embutidos que hemos comido. Bueno, yo comí mortadela y salada de Milano, pero bueno. Huele muy bien. Salchichón primavera. El salchichón primavera en Santa Fe, qué rico. Pero este tiene un aroma casi mano a mano con el café. Eso es el hambre que tenemos. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa viagem. Necesitaba eso. Me atoré. Se está terminando el verano, la temporada seca y así Hace mucho los calor. calores están durísimos. Sí, bueno, así que estamos pidiendo agua en el camino. Hasta la pasajera no dio, le dio lástima. Bueno, es que ellos ya llegan a un pueblo y caro. Ay, toma y por ahí. La verdad que voy a pedir pidiendo porque no nos va a alcanzar. Si no, acá tengo caldito. Ah, sí, bueno, hay agua. Está Sí, no, horrible, está, pero... te da ganas de vomitar. Estoy ofreciendo agua y se ve que no quiere. ¿Qué? Estoy ofreciendo agua y se ve que no quiere. No quieren la botella vacía. ¿Cómo va? No, ya
bien, No, no es. porque se derrite. Obrigado. Hielo. Adelante, ahí hay un poquito de sombrita. Sí. Ahí va viviendo el camino con los muchachos. Ay, muito obrigada, muito obrigada. Obrigado vocês. Nos dicen, no tenemos agua, pero tenemos yogur que van llevando porque están vendiendo y hielo donde lo conservan. Así que creo que es mejor aún que el agua. Yo ya creo que ya no voy a pedir más. No, Ya no, va. ya con eso. Entonces tenemos que llegar. ¡Qué genio! Ay, no, me dan una alegría. Buen viaje. Cuando no lo abraces que se caliente. Sí, bien. Dale. No sé hace cuánto no tomamos yogur. Qué rico. Llegamos a la Vila Tres Corazones. La otra vez cuando íbamos hacia el norte paramos un ratito esa vez a buscar agua, creo que había sido, y después seguimos. Bueno, hoy sí ya es el lugar donde dormir. Llegamos de día, pero buscando cosas, ya se nos hizo noche, entre las cuales hielo, lo que queda. Necesitamos sí o sí un hielo, porque el agua que viene de los tanques que hay, bueno, que hay unas canillas por ahí a la vuelta, está caliente, o sea, parece que se la hirvieron prácticamente, así que el hielo resulta fundamental. Toda la gente que vende hielo vende bolsas gigantes y caras, así que conseguimos esta botellita. Creo que le echamos 2 veces agua y quedó así que imagínense lo caliente que sale. Y bueno, pero por lo menos esa agua un poco calentita nos va a servir para darnos una ducha antes de acostarnos en las hamacas. Y para hervir rápido los huevos. Y para que los huevos se hiervan rápido, sí, porque ya como que está, no sé, por lo menos en 40 grados, no está hervido, pero está caliente. Bueno, activamos. Vamos a huevos y fideos esta noche. Lista la cabeza y ya ahora escondido a lavarse el cuerpo. Hay mucha luz acá para hacerlo. Lo importante que hay agua. Sale como si tuviese un termotanque prendido porque está saliendo muy caliente todavía. Pero lo importante es que vamos a dormir bañados. Y con algo de aire porque está corriendo ya un vientito lindo para dormir.
Este es uno de los lugares también donde dormimos cuando fuimos hacia el norte, a orillas del río Uraricoera. Sabíamos que acá vendían hielo, de hecho de acá en más, hacia Boavista solamente hay un parador, pero donde no venden el hielo, al menos así en botella como nosotros, no es útil. Conseguimos hielo, por suerte. Es una zona donde paran muchos pescadores y ellos venden mucho hielo por la madrugada para conservar el pescado. Así que nada, la dependencia es total hoy al agua fría porque sigue haciendo mucho calor, el aire caliente sopla. Ya se derritió todo el hielo con el agua caliente que traíamos. O sea, caliente, se suponía que estaba natural, pero realmente estaba caliente. Hoy ya resulta una necesidad porque no podemos andar con agua caliente. Tenemos que tirar los 50, 60 hasta el cruce de Boavista. ¿Cuándo? 80 falta Boavista. Hasta el cruce, después tenemos viento a favor. Cada vez más bajo está el río. Cuando pasamos aquella vez, estos bancos de arena eran mucho más pequeños. Nos contaban también en esa oportunidad que sobre esos bancos de arena a veces descansa una anaconda de 20 metros. Dicen que la suelen ver, no sé si es leyenda o no. Y también nos contaban que una vez desapareció un pescador y lo encontraron parte descompuesto. Dicen que esta anaconda lo tragó, pero afortunadamente este hombre cuando pescaba mascaba coca y es algo que la serpiente no puede digerir, entonces lo vomitó y pudieron encontrar el cuerpo. Entonces ya saben, si van a pescar lleven una bolsita de coca. Interesante historia. No sé si será real o es leyenda, pero imagínense ver un animal tan grande, que los hay, sobre esos bancos de arena. Debe ser realmente increíble.